Tenemos que hablar de la resurrección de Red Bull, de lo que ha pasado en estas últimas carreras y de cuál ha sido la clave del RB21, así que vamos a entrar detalladamente en la parte técnica, en lo que pasa con ese coche que revivió tras las actualizaciones del Gran Premio de Italia. Habló un poquito Andrea Stella, habló un poquito también Lauren Miki, se vienen mejoras en el RB21, no ha terminado el desarrollo del coche, mientras que sabemos los demás equipos todos están enfocados en la temporada 2026. Bueno, vamos a detallar qué hay detrás de lo que puede ser el tema de la altura del coche, si esto es la clave oculta del resurgimiento de Red Bull y Verstappen en lo que está haciendo una remontada histórica y que hay que ver si llega a ser la mayor remontada en la historia de la Fórmula 1, que sin dudas marcaría algo realmente glorioso, ¿no? Volver de 104 puntos de diferencia, como lo estaba tras Zandvoort, ha descontado 64 puntos Verstappen en las últimas 4 carreras, o en los últimos 4 fines de semana, ya que tuvimos 4 carreras y una sprint, con un promedio de 16 puntos por fin de semana. Bueno, el ascenso de Red Bull durante esta segunda mitad de la temporada ha sido espectacular. Desde el parón de verano, Max Verstappen no ha terminado por debajo de la segunda posición. El ritmo puro no estuvo presente en Zandvoort, pero a partir de ahí ha sido un ritmo impresionante con 3 victorias, una sprint y una segunda posición. Esto confirma que el resurgimiento de Red Bull no se limita a un tipo específico de circuito, algo que teníamos dudas. Recordemos que tras sus triunfos en 2 trazados de baja carga aerodinámica como lo eran Italia y Azerbaiyán, luego vino Singapur, que se presentaba como una verdadera prueba. Pero luego llegaron también las dudas sobre las curvas de velocidad media de Austin y Red Bull fue superando todas las pruebas con Max Verstappen. A esto hay que sumarle también que Tsunoda ha tenido buenos resultados últimamente, lo cual también confirma el paso adelante del coche. Es cierto que el ritmo puro de carrera en Texas no fue mucho mejor que el de McLaren, incluso para mí Lando Norris tuvo un mejor ritmo, nomás que estuvo atrapado detrás de Lando Norris, incluso lo que pasó en la sprint durante los McLaren le terminó perjudicando a lo que vimos en el domingo, ya que no tenían toda esa información de la tanda larga de la sprint como si la tenían sus rivales. Bueno, esto sin dudas trae la pregunta, ¿no? De qué hay detrás de este gran cambio. Y Verstappen admitió en Singapur que el nuevo fondo plano que introdujeron ellos en Monza ha ayudado, pero aseguró que no fue el factor principal. Lo que dijo él es: se trata de una filosofía diferente. Esa nueva filosofía que está relacionada en parte a cómo trabaja el equipo antes y durante un fin de semana, escuchar más al piloto, más el feeling y el feedback y depender menos ciegamente de los datos, algo que cambió desde la llegada de Laurel Mikis, y el asesor principal de Helmut Marko añadió también que se trata de cómo Red Bull está haciendo funcionar el coche. Ese elemento en particular resulta muy interesante. Durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el director de McLaren, Andrea Stella, compartió su teoría sobre el progreso de Red Bull. Parte de la explicación es que Red Bull siguió desarrollando el coche más tiempo que McLaren, pero según Stella hay algo más. Él dice que han mejorado su coche porque, podrían haber resuelto algunos posibles problemas aerodinámicos que tenían. Sabemos, como ya lo mencioné, que hubo un nuevo fondo plano en Monza y un nuevo alerón delantero en Singapur, y además creo que sus pilotos parecen ser mucho más expresivos en cuanto al comportamiento del coche y los rebotes. Así que podría ser simplemente que hayan entendido esta generación de coches, incluido el suyo, necesita funcionar desafiando a ciertos aspectos de la altura del coche. Si tuviera que especular o apostar, pondría ahí mi dólar haciendo referencia a la altura a la que está manejando el RB21 el equipo Red Bull. Se sabe que los coches de efecto suelo deben rodar lo más bajo posible y con una suspensión especialmente rígida para obtener el máximo rendimiento. Más del 60% de la carga aerodinámica total se genera bajo el fondo del coche. Una menor altura al suelo aumenta el efecto de succión, ¿no? Y junto con los bordes del fondo que van sellando el flujo de aire por debajo para mantener las diferencias de presión óptimas, una menor presión bajo el coche y mayor a los costados. Este es el objetivo para, bueno, canalizar todo ese flujo por la parte inferior. Estos fundamentos se conocen de hace mucho tiempo, pero la impresión de Stella es que gracias al fondo de Monza y a una mejor comprensión de cómo utilizarlo, Red Bull ahora puede rodar con una altura más baja que antes, liberando más potencial de ese RB21. Esto se relaciona con un tema interesante del último fin de semana, dada la superficie irregular del circuito de las Américas, el desgaste de la plancha inferior del fondo. Dado que la altura del coche es tan crucial, muchos equipos intentan rodar lo más bajo posible, aunque existe un límite. Después de cada carrera sabemos que la FIA
verifica el desgaste de estas planchas que van por debajo y estas inspecciones se realizan utilizando unas medidas exactas de acuerdo con el artículo 3.5.9F del reglamento técnico que o estás dentro del reglamento o no estás, como le pasó por ejemplo a Hamilton en la sprint del Gran Premio de China. Bueno, tras una carrera, recordemos, este fondo plano debe medir al menos 9 milímetros de espesor. Si, bueno, mide menos que eso, quedas descalificado completamente. Según el director de Sauber, Iñaki Rueda, los equipos han logrado avances variables en la reducción de la altura del coche sin infringir esos límites de desgaste. Curiosamente, distintos equipos desgastan distintas partes de la plancha que va por debajo del suelo. No es que todos desgastan de la misma manera. La mayoría experimenta el mayor desgaste en la mitad trasera de esta plancha que va por debajo del coche. Pero McLaren ha logrado desde hace tiempo desgastar más la parte delantera, lo que tiene beneficios. Lo que dijo Rueda fue que es algo inherente al coche, pero existen mecanismos mediante los cuales, con la rigidez de la suspensión, intenta evitar que tu punto débil se cargue tanto como sea posible. Cualquier equipo que haya logrado trasladar ese desgaste hacia el frente significa que puede hacer rodar el coche más bajo del resto, así que eso es bastante ingenioso, eso genera obviamente más carga. Quien haya conseguido desplazar ese desgaste hacia la parte delantera probablemente pueda rodar más bajo que los demás y esto es una ventaja competitiva. Esto está directamente relacionado con el funcionamiento del fondo, como dijimos, ¿no? Exactamente porque la mayor parte de la carga aerodinámica proviene de esa área donde se sienta el piloto hacia la parte trasera. Así que ahí es donde realmente quieres que el fondo esté más cerca del suelo. Pero si tu principal punto de gasto está ahí, tienes que elevar el coche y entonces pierdes carga aerodinámica. Ese desafío está vinculado a la suspensión y a la cinemática. Es muy difícil mover el desgaste hacia adelante debido a que la carga aerodinámica real se genera en la parte trasera. Así que hay que encontrar una forma de mantener toda la carga atrás, pero que el punto principal de contacto esté más adelante. Esa es la esencia de la ecuación que todos los equipos de Fórmula 1 están intentando, bajo regulaciones actuales, poder solucionar. McLaren fue el primero en lograr ese desplazamiento del desgaste hacia la parte delantera del coche, pero en el paddock lo que se está informando hoy en día es que Red Bull también ha dado pasos para reducir la altura del coche en la última semana, también trasladando la parte delantera, la parte del desgaste hacia justamente adelante como McLaren, lo que le ha permitido extraer más rendimiento del RB21. Cuando se le preguntó a Helmut Marko sobre estas teorías en el paddock y si el análisis era correcto para confirmar, el austríaco sonrió y dijo, no es una teoría equivocada, como diciendo, bueno, prácticamente dando a entender que es lo que han logrado, ¿no? Esto encaja con lo que Red Bull ha estado diciendo en las últimas semanas, una mejor comprensión de cómo hacer funcionar el coche y ese fondo de Monza han sido claves para la mejora del rendimiento. Al preguntarse si ese progreso en la altura del coche podría haberse logrado sin el nuevo fondo de Monza, Marko respondió que si no estaba ese fondo no hubiera tenido el efecto que tiene hoy en día. El director del equipo, Lionel Mickey, sin embargo, ha mantenido por él la cautela. Dice que ciertamente no podría señalar un solo elemento como una pieza específica o un conjunto de piezas, sino que cree que sería minimizar en gran medida el increíble trabajo de análisis que están haciendo. A ver, todos los componentes, no es solo una pieza, sino la pieza que funcione a la hora de configurar el coche. Como dijimos, ya se toma mucho más en cuenta lo que dice Max Verstappen, no el feedback, el feeling del piloto y no tanto a ciegas con los elementos de simulación. Todo este trabajo. Mickey tiene razón, obviamente, que la Fórmula 1 es demasiado compleja hoy en día y en este aspecto Red Bull parece haber dado un paso importante tras el parón de verano. Ese progreso ha ayudado a encontrar la ventana de funcionamiento ideal del RB21 con más consistencia y liberar el rendimiento que, según Verstappen, estaba ahí desde hace mucho tiempo, al menos en parte, pero que no lo podían lograr. Y esto está llevando a que vengan descontando puntos de manera increíble al equipo McLaren, aumentando la presión, se hayan metido de lleno en la lucha no solo por el campeonato de pilotos con Max Verstappen, sino también en el subcampeonato de constructores, ya que están a 10 puntos del equipo Mercedes. El equipo Red Bull está cuarto, Ferrari está tercero, 3 puntos por delante de Red Bull y Mercedes está en la segunda posición, 10 puntos solamente por delante del equipo de Milton Keynes. Y esto no va a parar, ya que para los últimos fines de semana, recordamos que quedan 5 grandes premios con 2 sprints, el equipo Red Bull va a seguir con el desarrollo del coche, ya que Marko dijo post Gran Premio de Estados Unidos que Red Bull aún tiene otra posible actualización por delante. Aún tenemos algo bajo la manga, no sé exactamente cuándo va a llegar, pero llegará. Así que realmente el RB21 no para, el desarrollo de Red Bull está full, obviamente no tiene el margen de error. Vamos a México donde Verstappen se ha cansado de ganar y no solo eso,
Como lo dijimos ya, la presión sigue aumentando sobre el equipo McLaren, lo cual termina favoreciendo al equipo Red Bull. Pero ahí analizamos un poquito el tema técnico, ¿no? Cómo han podido solucionar los problemas del RB21 y explotar del todo ese potencial que está llevando a esta embestida final tremenda por parte de Red Bull y Verstappen. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Sport Planet. Adiós.